De manera fortuita, don Juan enseñó a Carlos cómo los brujos obtienen señales de todo lo que les rodea, como por ejemplo la descripción que hace sobre la dirección que vuelan los cuervos o cuando una tetera emite su sonido. Siguiendo fielmente la tradición, Carlos actuó conmigo exclusivamente en base a las señales que recibió, y debido a eso, a su tiempo, me puso en contacto con el grupo de curanderos. Ya he descrito en el trabajo anterior mi encuentro con estos personajes y el efecto que eso tuvo sobre mí. Con el auxilio de todos ellos, pero en especial de mi maestra, doña Silvia Magdalena, y de mi benefactor, don Melchor Ramos, conseguí romper mis límites y entrar en el sueño de los brujos. Ellos fueron para mí los padres que nunca tuve y tal vez aún más que eso. El apoyo incondicional que recibí de ellos y de los demás compañeros me ayudó a superar las pruebas que se me presentaban en el camino, a transformarme de un ser pusilánime en el guerrero que ahora soy. Aún hoy día siento el efecto de la presencia de ellos en mi vida. Recuerdo la ocasión en que don Melchor, a causa de señales que recibió, me envió en un viaje de regreso en el tiempo para desenredar lo que él llamaba mis miedos y paranoias. Había dicho: las emociones no digeridas son lo que evita que el guerrero vuele libre. Los brujos llaman a este trabajo de curación el proceso de desandar los pasos. Se trata de un tipo de recapitulación activa donde el sujeto regresa físicamente a los lugares y momentos de su vida pasada, en un intento de reparar daños y rescatar su energía. Para algunos, como en mi caso, ese fue un arduo proceso de autodescubrimiento, ya que mientras uno reniegue de sus orígenes, se queda atrapado como en un eterno remolino de emociones no digeridas. Se vuelve un ingrato con los demás, con la vida y consigo mismo, de modo que nunca llegará a parte alguna. Por eso es imprescindible para los guerreros, en son de urgencia, aclarar este aspecto de sus vidas. Para cumplir con la manda de hacer mi viaje de regreso, empecé por investigar mis orígenes. El desandar de mis pasos me llevó a eventos ocurridos en los años de mi infancia, cuando aún vivía con mi familia adoptiva en el otro lado de la frontera. Me acordaba vívidamente de mi escape cuando tenía escasos 10 años de edad. La insoportable hostilidad de la cual era víctima mientras vivía con mis padres adoptivos me llevó a huir de casa. Un día simplemente me desvanecí en el aire. Me fui con la idea de nunca más regresar. Eso creía. Pero como he aprendido, es imposible huir de uno mismo. Recuerdo que en aquel tiempo vivíamos en un pueblito fronterizo de Arizona. Mi padrastro era un policía de inmigración que pasaba borracho la mayor parte del tiempo. Según me contaron, él me rescató de una muerte segura. Dijo que me encontró llorando en los brazos de mi madre que yacía muerta. Sin embargo, durante una de sus borracheras, confesó que él mismo le había disparado. Era solo un caso más de una india inmigrante muerta en el desierto. Me tomó como su hijo, pero desde que tengo memoria, todo lo que recibí de ellos fueron malos tratos. Me convirtieron en el esclavo de la casa. Mis hermanastros eran especialmente crueles. Me tenían amarrado, a veces por varios días, sin nada para comer. Mi padre no solo lo permitía, sino que los alentaba. Y también me maltrataba. En vez de protegerme, se unía a los que abusaban de mí. Todos esos sucesos me ocasionaron un gran trauma, que se traducía en un carácter de temor y desconfianza. Y aun cuando lo negara o tratara de disfrazar, el dolor
estaba siempre ahí, presionándome, como si fuera un mal comando grabado en mi espíritu. Ciertas actitudes repetitivas eran para mí como mandamientos labrados en piedra, interfiriendo con mi mente, mis sentimientos y finalmente con mis decisiones. Somos lo que somos, a causa de la suma de los eventos que conforman nuestras vidas. Es por lo tanto la obligación del guerrero actuar como un albañil del alma, resanando grietas, curando resentimientos, emparejando niveles, reparando heridas, para que de esa manera pueda algún día encontrar la libertad. Cuando tuve la madurez y sabiduría suficiente, un día regresé a ver a mi familia adoptiva. Mi padre ya se había muerto, pero mi madre aún vivía. Estaba internada en un asilo para ancianos. Al principio, no me reconoció, pero cuando le dije que era su hijo que hacía años había huido de casa, se acordó de inmediato. Llorando, me reveló que yo era el único de sus hijos, que jamás la habían ido a visitar. Me pidió perdón por cómo me habían tratado. Me contó que uno de mis hermanos se había muerto. Le dispararon en una riña de cantina y que el otro estaba en la cárcel. Me confesó que mi padre murió con remordimientos por los maltratos que me dieron. Sentí el dolor de ellos. De pronto, todo mi rencor se desvaneció. En ese momento, me liberé. Le dije que los amaba y que estaba agradecido porque ellos me dieron la oportunidad de vivir en este mundo maravilloso. De no ser por mi padre, que me rescató, de seguro me hubiera muerto junto con mi madre en aquel desierto. Por siempre estaré agradecido con aquellos hombres poderosos que, siguiendo las señales, me han ayudado en mi camino. Pero sobre todo, agradezco esta oportunidad única de algún día poder volar libre. Los brujos toman el tema de los augurios y presagios con gran seriedad. A causa de ello, para un observador externo, su comportamiento es a menudo visto como extraño o excéntrico. Desde la perspectiva del brujo, sin embargo, dejarse guiar por medio de señales es su manera de ser impecable, de mantenerse conectado con el espíritu. Entre ellos, esta es una práctica envuelta en misterios. Para mí, la dificultad consistía en que la información que recibía era siempre escueta, fragmentada e invariablemente en el calor del momento. Por carecer el conocimiento de los curanderos de una estructura ordenada de enseñanza, debido al dogma de que quien decide qué y cuándo se enseña es el espíritu. Debido a eso, principié una investigación sistemática por mi propia cuenta. Nunca hubiera imaginado la profundidad del tema ni las inmensas implicaciones que esto tendría en mi vida. Siguiendo las técnicas de mi entrenamiento académico, empecé por cuestionar a cada uno de mis compañeros. Sin embargo, tropecé con que nadie estaba dispuesto a hablar sobre ese asunto. Así que, armado de la persistencia, que es una de las características de un buen periodista, a cuentagotas, fui escarbando información aquí y allá. Con el tiempo, logré acumular una buena cantidad de frases sueltas y fragmentos de conversaciones no relacionadas, pero que se aplican al caso y que ahora añado a esta sección en una tentativa de organizar en un resumen coherente la información que logré compilar. Lo hago en la esperanza de que pueda hacer algún sentido para quien lo reciba. Al menos para mí, no fue algo sencillo entender de qué se trata seguir las señales del espíritu. Sin embargo,
como predijo don Melchor. La verdad es que aprendí más con solo observar directamente sus modales, que con todos los datos que logré juntar durante mis indagaciones, que por cierto fueron útiles. Sin embargo, él tenía razón al decir que hubiera alcanzado el mismo objetivo sin haber hecho tanta alaraca. Dijo: a veces se puede saber más de una persona por sus preguntas que por las respuestas que busca encontrar. Una vez que se establece el vínculo, todo se revela con claridad y ahí es cuando uno se da cuenta de la validez. Para la reticencia por parte de ellos al evitar hablar sobre este asunto. En mis investigaciones era común oír frases como: a los augurios y presagios, los brujos le dicen las manifestaciones del espíritu. El espíritu, el águila, el intento, la telaraña, o como quiera que le llamen, es una fuerza cósmica que interviene en todo lo que existe, de lo macro a lo micro. Si nos abrimos al espíritu, hasta el vuelo de una mosca puede decirnos algo. O al conectar con todo a nuestro alrededor, podemos percibir cómo cada hoja que cae tiene algo que ver con nosotros, tan solo porque fuimos testigos de su caída. Los augurios son indicaciones del espíritu para guiarnos en nuestro camino. Aun cuando en aquel momento lo que decían no hacía mucho sentido para mí, con el tiempo llegué a comprender el profundo significado de esas palabras. ¿La gente común también recibe esas señales? Claro que sí, todo el mundo lo hace y todo el tiempo, pero la realidad es que la gente común escasamente le pone atención, de modo que no perciben ningún tipo de señal por más evidente que sea. La razón de eso es porque tienen desconectado su vínculo con el intento. Es solo con el entrenamiento especializado que reciben los guerreros que uno aprende cómo portarse ante los gestos del espíritu. Don Melchor dijo en una ocasión que los augurios y presagios son el medio que usa el espíritu para enviarnos sus mensajes, y que así es como se comunica con nosotros. Aquel día, aprovechando su buena disposición, le hice una pregunta a la cual contestó: esto no es algo fácil de explicar, ya que la relación del espíritu con cada individuo es única, pero la guía que siguen los brujos es tomar como augurio o presagio a cualquier suceso inesperado o algún detalle insólito que le llame la atención. Si, por ejemplo, el hecho ocurre mientras inicias un proyecto o realizas alguna tarea, o cuando conoces a alguien por primera vez, o tal vez este se da en el preciso momento en que tienes un determinado pensamiento. Para ellos, esas señales pueden muy bien ser el indicativo de qué camino deben tomar o de cómo proceder en relación al asunto que están implicados en aquel momento. Para facilitar la interpretación de las señales, los brujos usan la regla, que es un conjunto de normativas establecidas por el propio espíritu, como es, por ejemplo, el caso de las 4 direcciones con sus potestades. Si una ave vuela hacia el sur, te dice algo distinto a que si volara en alguna otra dirección, ya que cada orientación tiene un significado distinto. De la misma manera, cada especie de pájaro te dirá algo distinto, ya que cada tipo de pájaro también tiene su propio significado. Pues no es lo mismo el mensaje que te envía el huitzil que un cuahui, un colibrí, que un águila. Para el hombre moderno que vive en ambientes artificiales, que raramente ve el cielo y las nubes, las señales seguramente son distintas. Un ruido inesperado, una canción que te dice algo, un foco que se funde,
un portazo debido al viento, una falla en el coche en un momento crítico, y así por delante. Hay incontables formas de cómo el espíritu puede enviarnos sus mensajes. Aún las relaciones entre individuos están llenas de señales. Si pones atención, percibirás que a veces un determinado comportamiento está diciendo a gritos lo que se necesita. Pero a causa del ego, muy pocos se dan cuenta. Para leer un augurio, lo que cuenta es un sentimiento que se presenta de repente de que algo inusual está sucediendo. Es como si un sistema interno diera la alarma. Es una sensación peculiar. Físicamente se podría describir como una presión en el plexo solar, un calor que sube por el cuerpo similar quizás a cuando uno se ruboriza. Las personas suelen interpretar eso como una aprensión o ansiedad que por lo general descartan de inmediato. Pero si le hicieran caso a esas impresiones, sería posible informarse de mucho. Si, por ejemplo, ves un águila volando, eso es una señal. Pero si no hay ese sentimiento ni ocurre ningún otro suceso extraordinario, entonces el vuelo de esa águila no tendrá un gran significado para ti. Uno puede predisponerse para estar atento a los augurios de la misma forma que los hombres se predisponen a notar mujeres bonitas, o en el caso de ellas, vitrinas con ropas elegantes. Es una cuestión de interés. Por lo tanto, de igual manera, uno también puede compelerse a estar atento a los augurios. Es más fácil acoplarse si uno actúa de manera natural y toma todo como si fuera una diversión o un juego. De nada sirve andar haciendo preguntas, pues las palabras no te van a explicar nada. Eso solo te lleva de una cuestión a otra, como si fuera un espejismo, que por más que trates, está siempre más allá del alcance. Esto debe de ser llevado a cabo con total desapego, sin obsesiones, porque es fácil abrumarse cuando tienes que estar vigilante las 24 horas de cada día. Leer los augurios no es lo mismo que ver el futuro. Estos más bien son indicativos de cuál curso de acción deberíamos seguir. Sin embargo, la decisión final queda siempre supeditada a la voluntad de uno. El espíritu presenta una puerta frente a nosotros y depende de cada uno la decisión de cruzarla o no. Mientras escoja con buen juicio el camino que lleve a la libertad, uno sigue fluyendo con el espíritu. Sin embargo, cuando por cualquier razón el sujeto no hace caso a las señales y escoge de manera equivocada, entonces habrá que cargar con las consecuencias. Sean cuales sean, porque ha de saberse que con cada decisión que se toma, inevitablemente vienen las consecuencias. El asunto de seguir las señales tiene que ver con todo en nuestras vidas, pues nos sitúa en el presente y determina nuestro futuro. Las decisiones equivocadas pueden conducir a uno a su fin. Cuando el poder de uno mengua, entonces la muerte simplemente lo toca en su hombro izquierdo y juntos se van. Esta es una historia que escuché y que aplica a este asunto. Un mozo caminaba distraído cuando le cruzó el pensamiento de que ya era hora de encontrar una pareja para formar familia. Al levantar la vista, de súbito, se presentó frente a él una bella muchacha. Sus ojos se encontraron y ambos supieron al instante que eran el uno para el otro. Para un brujo, chocarse con una persona o encontrarse inesperadamente con alguien en la calle, sin haber marcado una cita, es una indicación. Y si la señal ocurre en el momento justo en que se tiene una idea insólita, entonces la señal se vuelve un augurio al que él está obligado a prestar atención. Si la señal se da en condiciones extremas,
como en un caso de vida o muerte o de un accidente grave, entonces el augurio cobra premura. Se vuelve una orden. Es como si el espíritu exigiera una respuesta de nuestra parte. Para tener el canal abierto, el guerrero lucha por frenar todos los demás ruidos de la mente. Solo así logra una comunicación clara con el espíritu. Lograr eso significa que ha puesto su vida en orden. Quiere decir que tiene dominados sus instintos, que se ha liberado de la manipulación social, que ha logrado tapar todos los puntos de drenaje de energía. A cada vuelta de la esquina el espíritu está, aun cuando uno no esté consciente. Hasta en la más pequeña decisión está de por medio el intento. Solo la toma de conciencia de cada instante, cada pensamiento y cada acto puede enlazarnos con el espíritu. Por eso es tan importante desandar los pasos, pues de lo contrario, viviríamos enajenados, así como el hombre común, que vive como un zombi, sometido a una vida rutinaria de segunda mano. Le han dicho qué pensar y qué sentir, de modo que pasa la existencia en automático, sin disfrutar ni sentir nada. Uno nomás le hace al espíritu la pregunta de lo que quiere enterarse y se pone atento, en espera de la respuesta, que puede presentarse de la forma menos esperada. Por lo general, las respuestas del espíritu están en los detalles. O sea, las señales están presentes todo el tiempo. Solo hay que tener la velocidad para captarlas. El brujo le pone atención a los pormenores, ya que los mensajes del espíritu a menudo están en los pequeños detalles, que por lo general pasan desapercibidos. Si algo que quieres hacer sale mal, o si después de varios intentos se rehúsa a funcionar, entonces deberías tomar un momento para reflexionar y tal vez replantear tus prioridades y las decisiones que se han tomado. Sin embargo, la decisión de insistir o abandonar debe de estar libre de miedo o ambición. Por lo común, las personas calculan sus riesgos y las ganancias y entonces deciden. Los brujos examinan las señales y entonces deciden. Somos libres para intentar nuestros caminos, tantas veces y de tantas maneras como queramos. Mientras hay vida hay esperanza. Lo que debes hacer es seguir las señales y fluir con el espíritu. Cuando uno aprende a fluir, entonces todo se encaja en su lugar. El guerrero sabe que las señales son expresiones de la voluntad del águila, y lo que él debe de hacer es seguir sus indicaciones. Por lo general, los augurios son acontecimientos fortuitos que se dan de forma inesperada y rompen con aquello que llamamos normalidad. En una ocasión dijo: los guerreros aprenden cómo crear augurios artificiales. A eso es lo que llaman despertar el intento. ¿Cómo es eso de los augurios artificiales?, le pregunté. Contestó: se trata de cuando un guerrero busca de manera deliberada una señal. Para eso, él se pone justo en medio del camino, intencionalmente hace señas, en espera de ser notado por el poder. Incluso puede usar artificios para que el augurio se realice como él espera. Cuando un guerrero quiere afectar al intento, él provee impecablemente las condiciones para que los augurios se den en la dirección que él desea. Para eso, él se pone al alcance del poder. Entonces le pregunté: ¿y cómo se pone uno al alcance del poder? Lo hace a través de actos impecables de generosidad y abandono. Respondió de una forma implícita, como si ya estuviera cansado de repetir lo mismo una y otra vez. Una vez que abres una puerta, el intento sigue enviando más y más señales para indicar los pormenores del camino. Los guerreros están siempre alertas a las indicaciones del espíritu.
lo que hacen es buscar señales, así que se convierten en cazadores de señales o rastreadores de energía. Solo los más sabios buscan señales antes de tomar una decisión. Si uno es atento, podrá encontrar señales en todas partes. En el momento de tomar su decisión, los brujos dan mucha importancia a las sensaciones. Si un hecho les causa incertidumbre, se retractan por un momento en busca de señales. Sondean el ambiente y examinan sus impresiones. Si el camino propuesto les provoca un buen sentimiento, lo aceptan. Si por el contrario les causa disgusto, aprensión o repugnancia, lo evitan. En caso de duda, mejor no. Para leer una señal, hay que tomar en cuenta varios aspectos, como por ejemplo la dirección en que se manifiesta, la orientación del viento, el clima y el sentimiento que produce el suceso en sí. Pero lo más importante es en donde uno tiene puesto el intento, en el momento en que la señal ocurre. Cuando uno se encuentra en una intersección y no sabe qué camino tomar, se puede incluso pedir en voz alta por una señal. Luego, uno debe de esperar pacientemente por las indicaciones que pueden llegar de cualquier forma y venir de donde sea. Por esto, la necesidad de mantenerse siempre alerta. No hay descanso. Por lo general, los eventos secundarios no relacionados acarrean mucha información que te permiten saber qué dirección tomar. Seguramente en una u otra ocasión todos han sentido los efectos del intento en sus vidas. A veces, la gente se da cuenta que algo excepcional sucede, pues las señales o coincidencias son demasiado obvias para ignorarlas. Sin embargo, las fuerzas apremiantes del día a día, por lo general, atenúan la impresión inicial y desvían la atención a otros asuntos. Con el tiempo, el sujeto hasta se olvida de los acontecimientos o simplemente los cataloga como sucesos raros o extrañas coincidencias. Pero difícilmente se detiene a investigar. Sin embargo, si tuviera la energía necesaria, podría ver que le hablaba el espíritu, indicándole el camino a seguir. Los guerreros no solo hacen caso a esas señales, sino que las buscan con avidez. Están siempre atentos a las indicaciones del intento. Los eventos Tetza'u, que en español significa especiales o singulares, son sucesos que por lo general se destacan del resto de los acontecimientos. De alguna forma nos llaman la atención. Es como si de pronto los reflectores se enfocaran en algo o alguien en especial. Hay que ser rápidos para captar esas señales. A eso los brujos llaman atrapar su centímetro cúbico de suerte. Por lo general, las señales son indicativos de cómo proceder o en qué dirección ir, de forma que cuando el guerrero deposita toda su confianza en el poder, éste lo guiará a través de aventuras impensadas, donde el ser se transforma en una herramienta del intento y así alcanza su plenitud.